Un saludo cordial a todos los integrantes del curso de Ingeniería de Producción de Gas Natural y a nuestra facilitadora, la profesora Alicia da Silva. El ingeniero Ramón Pomblas y mi persona, la ingeniero Egnalis Rosal, daremos inicio al tema número 1, el cual corresponde a la producción de pozos de gas por flujo natural. El contenido se presentará de la siguiente forma. Primero, se dará la definición de flujo natural. Luego, se hará énfasis en la producción de gas por flujo natural. Visualizaremos brevemente un diagrama mecánico de completación de un pozo, para posteriormente presentar los mecanismos de producción de gas por flujo natural y el factor de recobro de los mismos. Primero hablemos un poco sobre la definición de flujo natural. Los pozos que fluyen por flujo natural son pozos que tienen la capacidad de desplazar los fluidos desde el subsuelo hasta la superficie con la energía interna que aporta el yacimiento. Es decir, debe existir un diferencial de presión que permita que los fluidos se movilicen. Cuando existe una tasa de producción donde la energía con la cual el yacimiento oferta los fluidos en el nodo es igual a la energía demandada por la instalación, se dice entonces que éste es capaz de producir de forma natural. Al hablar de producción de gas, la forma más efectiva y económica de producir el gas es por forma natural. Por lo tanto, debe tratar de mantenerse esta forma de producción el mayor tiempo posible. En la mayoría de los yacimientos, el pozo comienza a producir por flujo natural, ya que inicialmente la presión existente en el subsuelo es suficiente para impulsar los fluidos en su trayectoria por los poros de la roca o por los canales de la misma, en su ascenso por la tubería vertical o inclinada del pozo y en el desplazamiento por la tubería de fluidos hasta la estación de recolección. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esta presión se va debilitando a medida que se extraen los fluidos. Esta pierde poco a poco su fuerza impulsadora y por lo tanto es necesario aplicar técnicas de levantamiento artificial con la finalidad de mantener la producción del pozo el mayor tiempo posible. Producción de pozos por flujo natural. Un pozo se encuentra en condiciones de flujo natural cuando cualquier punto, sección o nodo del sistema de producción, la presión disponible es mayor o igual a la presión requerida para continuar el transporte de los fluidos a través del sistema. Entonces, la presión disponible se entiende que es la dada por el balance de exflujo. Por lo tanto, el flujo natural es la condición de flujo en la cual ambas presiones, la disponible y la requerida, son iguales. Expresado analíticamente, es el punto de intersección de las curvas de balance de exflujo y de influjo. El punto de flujo natural para transportar el fluido de producción desde el yacimiento hasta el cabezal será dado por la intersección del comportamiento del IPR y el TPR del pozo, que coinciden con los balances de influjo y exflujo. Entonces, el influjo o flujo entrante se refiere a las condiciones de un punto seleccionado arbitrariamente en el sistema de producción, conocido como punto de referencia o punto de balance, calculadas en la dirección del flujo. Y el exflujo o flujo saliente se refiere a las condiciones de un nodo calculadas en la dirección contraria al flujo. El punto de intersección de las curvas de balance de influjo y exflujo será dado de esa forma. En un punto multifásico pueden haber dos puntos de intersección. En la figura
el punto de la derecha representa las condiciones de flujo estable, mientras que el de la izquierda representa el punto inestable. Entonces, el punto de flujo natural estable es el expresado analíticamente como el punto de intersección donde las pendientes de ambas curvas son de signos opuestos. Si ambas pendientes son de signos iguales en un punto de intersección, el mismo es el punto de flujo natural inestable. Si para la presión de cabezal requerida la curva TPR no intersecta a la curva IPR o la intersecta en un punto de equilibrio inestable, el pozo no fluirá naturalmente. Se necesitarán de métodos artificiales para reducir las pérdidas de presión en la tubería eductora, el cual es el caso del levantamiento artificial, o para suplir la energía adicional, como ocurre en el caso del bombeo. En la figura se representa la tasa de producción del pozo contra la presión de flujo de fondo del pozo. Los datos requeridos para crear la curva de comportamiento del pozo, IPR, se obtienen al medir las tasas de producción bajo diferentes presiones de abastecimiento. La composición del fluido del yacimiento y el comportamiento de las fases fluidas en condiciones de flujo determinan la forma de la curva. Ahora bien, la ventaja de la producción de gas mediante flujo natural radica en que es la manera más conveniente y económica de producir de un pozo. Se puede aplicar a completaciones sencillas y múltiples y puede manejar grandes volúmenes de fluido a profundidades apreciables. A continuación, podemos visualizar un diagrama de completación mecánica de un pozo, donde es una completación sencilla, donde podemos visualizar que no se utilizaron equipos especiales, ya que, como se dijo anteriormente, las presiones en el yacimiento son las que básicamente cumplen o realizan todo el trabajo en este tipo de producción. Mi compañero les hablará un poco más sobre los mecanismos de producción de gas por flujo natural. Saludos, mi nombre es Ramón Pomblas y explicaré el tema relacionado a los mecanismos de producción por flujo natural. De acuerdo a la definición, estas se refieren a las fuerzas naturales del yacimiento que hacen que los fluidos se muevan hacia los pozos y sean producidos gracias a la energía natural del yacimiento. La recuperación del gas a través de los mecanismos de producción por flujo natural también es denominada recuperación primaria, término que hace referencia a la producción del gas sin el uso de procesos tales como inyección de agua o gas. La existencia de las fuerzas activas naturales en el yacimiento hacen posible el movimiento de fluidos hacia los pozos a través del medio poroso y de estos a su vez hacia la superficie. Esa energía en la acumulación de hidrocarburos es producto por la expansión del gas o el empuje de agua proveniente de un acuífero. Para comprender el comportamiento de los yacimientos y predecir su futuro, es importante conocer los mecanismos de producción por flujo natural. Cada mecanismo de producción está conformado por una serie de empujes que dependerá del tipo de yacimiento y el nivel de presión que se tenga. Para los yacimientos de gas están asociados tres tipos de mecanismos: expansión del gas, expansión de roca y fluido y el empuje hidráulico. En la práctica, en los yacimientos, estos se presentan con la combinación de dos o más mecanismos. A continuación, se explicará cada uno de estos mecanismos tomando en cuenta un solo empuje en el yacimiento. A continuación pasaremos a explicar el primer mecanismo de producción por flujo natural: expansión del gas por declinación de presión. Es el mecanismo de accionamiento principal en la mayoría de los yacimientos de gas por su eficiencia y recuperación que va desde un 80 a un 90% del gas original en sitio. El yacimiento recibe su energía de la alta compresibilidad del gas. Al iniciarse la producción, el gas se expande originándose el desplazamiento. La expansión del gas en el yacimiento está gobernada por el nivel de presión y por su producción. El empuje por expansión del gas ocurre al presentarse una caída de presión en el yacimiento debido a la producción de gas. Normalmente, la tasa de flujo trae problemas a largo plazo
ya que la energía procedente del gas no es constante, sino que disminuye en el tiempo. A continuación pasaremos a explicar el mecanismo denominado expansión de roca y fluido. Este mecanismo debe ser considerado cuando existe una porción de roca con alta saturación de agua asociada a la zona de gas. La expansión de roca y fluido ocurre debido a la naturaleza ligeramente compresible del agua con nata y la roca del reservorio. De acuerdo a las condiciones de presión y temperatura del reservorio, la reducción de la presión causa una expansión de los fluidos y una reducción del volumen poroso. A medida que transcurre la explotación, el agua presente se irá expandiendo, produciendo un desplazamiento de los hidrocarburos hacia los pozos. Por último tenemos el mecanismo denominado impulso natural del acuífero o empuje hidráulico. Un yacimiento que produce con empuje hidráulico es aquel que tiene una conexión hidráulica entre el yacimiento y la roca saturada 100% con agua, que recibe el nombre de acuífero. Esta se encuentra debajo del yacimiento y puede abarcarlo total o parcialmente. Se deben cumplir tres condiciones: la existencia de un acuífero adyacente, el abatimiento de la presión en la frontera yacimiento acuífero y la inexistencia de barreras para la entrada de agua al yacimiento. Cuando declina la presión, la roca y el agua proveniente del acuífero se expanden, produciéndose la energía necesaria para el accionar del mecanismo. Finalmente hablaremos del tema relacionado al factor de recuperación del gas. Para el mecanismo de mayor preponderancia, la expansión del gas por declinación de presión, esta se debe a dos hechos notables: la baja viscosidad del gas y su expansibilidad. Un factor importante en tomar en cuenta es la presión de abandono. Mientras menor sea la presión de abandono, habrá mayor recobro. La actividad de un acuífero afecta negativamente al recobro de un gas. Gran cantidad de gas a alta presión queda atrapado en la zona invadida por agua. Otro factor importante es el relacionado a la permeabilidad. Mientras mayor sea la permeabilidad, menor será la presión de abandono y por lo tanto habrá mayor recobro. En los yacimientos heterogéneos, donde tienen variaciones de permeabilidad, el agua tiende a invadir las zonas donde existe mayor permeabilidad, lo cual invade los pozos y se obtiene un menor recobro. Esto ha sido toda nuestra exposición. Gracias por su atención.